En el silencio de su celda, Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, recibía las más profundas revelaciones de Jesús. Su vida, marcada por la oración constante y el sacrificio, la colocó en un lugar privilegiado para escuchar mensajes que el cielo quería transmitir al mundo. Entre las advertencias que recibió, hay una que ha sido pocas veces comentada, pero que guarda una importancia espiritual fundamental: el cuidado con lo que decimos sobre los difuntos. No se trata de superstición ni de miedo infundado, sino de una enseñanza que puede afectar tanto al alma de los vivos como al destino eterno de aquellos que ya partieron. Santa Faustina advirtió que el modo en que hablamos de las personas fallecidas puede tener consecuencias invisibles y profundas. Muchas veces, por desconocimiento o por la costumbre de comentar sin pensar, se emiten palabras que hieren al alma del difunto y crean obstáculos espirituales. Según sus visiones, Jesús mismo le mostró que ciertos comentarios pueden impedir que un alma encuentre el descanso eterno con él, retrasando su entrada al cielo o incluso exponiéndola a sufrimientos innecesarios en el purgatorio. Para comprender la magnitud de esta advertencia, es necesario recordar quién fue Santa Faustina. Nacida en Polonia en 1825, desde pequeña mostró una sensibilidad espiritual extraordinaria. Ingresó a la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia y comenzó a recibir revelaciones místicas que documentó con minuciosidad en su diario espiritual. Sus experiencias incluían visiones del cielo, del infierno, de las almas en purificación y también interacciones directas con Jesús. Fue precisamente en estas revelaciones donde el Señor le mostró la importancia de la palabra hablada y sus efectos sobre las almas, incluso después de la muerte. Santa Faustina narró que, en una de sus visiones, fue testigo de cómo las palabras de los vivos podían influir en las almas de los difuntos. Vio que cuando alguien hablaba con desprecio o frivolidad sobre un fallecido, la luz que rodeaba a esa alma se debilitaba y su acercamiento a la gracia divina se ralentizaba. Jesús le explicó que no es suficiente rezar por los muertos o cumplir con rituales externos. La actitud y la intención de los vivos tienen un peso real en el plano espiritual. Cada palabra pronunciada puede ser un acto de amor que ayuda o un obstáculo que retrasa la paz del alma. El primer error que Santa Faustina advierte es la crítica o el juicio hacia los difuntos. Hablar mal de alguien que ha partido, cuestionar su vida, sus decisiones o sus errores con tono de condena tiene un efecto directo sobre su alma. Jesús le mostró que aunque el difunto ya no esté presente físicamente, permanece consciente en el mundo espiritual. Las palabras de los vivos pueden ser escuchadas, no en el sentido físico, sino como una vibración que afecta la conciencia del alma. Faustina escribió que este tipo de comentarios genera tristeza y confusión y pueden impedir que el alma reciba plenamente las oraciones que se le dedican. El segundo error es el cotilleo sobre la vida pasada del difunto. Hablar de sus secretos, debilidades o situaciones embarazosas sin una intención de oración o de reparación es una forma de profanar su memoria. Santa Faustina relató que vio cómo un alma se sentía atrapada en recuerdos negativos provocados por la indiscreción de sus allegados. Este tipo de conducta, aunque parezca inofensiva, puede convertirse en un velo que cubre la luz divina, haciendo que el alma atraviese momentos de oscuridad antes de alcanzar la paz eterna. El tercer error es la falta de respeto en los funerales o en las reuniones de memoria. Faustina narró que Jesús le mostró la diferencia entre hablar con amor y con frivolidad. Cuando se trataba a los difuntos con indiferencia o se hacían comentarios inadecuados durante la misa o el velatorio, el espíritu del fallecido percibía esa frialdad. La falta de devoción en las palabras, la ausencia de oración sincera y la banalización de su recuerdo creaban un vacío espiritual, un espacio donde las fuerzas del mal podían influir y debilitar al alma. El cuarto error consiste en atribuir juicios definitivos sobre su salvación. Es común que por desconocimiento algunas personas digan «ya está en el cielo» o «seguro que se condenó» sin tener claridad sobre su estado espiritual. Santa Faustina enfatizó
que nadie puede determinar con certeza el destino eterno de otra persona. Este tipo de afirmaciones puede ser extremadamente perjudicial, pues genera una especie de presión espiritual sobre el alma y también afecta la propia vida espiritual de quien las pronuncia, fomentando orgullo y error de juicio. El quinto error es hablar de los difuntos con burla o desdén. Jesús le reveló a Faustina que incluso pequeños gestos de burla, comentarios sarcásticos o bromas sobre los muertos tienen un peso. Ella relató que vio almas que experimentaban sufrimiento por el desprecio de los vivos. Estas palabras pueden atraer confusión, tristeza y, en ciertos casos, dar oportunidad al enemigo de afectar el alma de manera temporal. No es castigo divino en el sentido estricto, sino un efecto natural de la relación entre el mundo de los vivos y el espiritual. El patrón que emerge de estas advertencias es claro. El respeto, la oración y la intención correcta son esenciales cuando hablamos de los que ya partieron. Faustina dejó en claro que no se trata solo de evitar palabras negativas, sino de reemplazarlas con actos de amor, oración, recuerdo positivo y ofrecimiento de sacrificios por las almas. La mera intención de bien puede iluminar el camino del difunto y acelerar su encuentro con Dios. A medida que el capítulo avanza, es importante comprender que estos errores no son abstractos ni simbólicos. Jesús se mostró específico con Faustina, indicándole que el mundo espiritual percibe cada acto del corazón, cada palabra pronunciada con intención o descuido. Las almas no están totalmente separadas de los vivos. Existe una conexión que permite que nuestras actitudes y palabras influyan en su estado. Por eso, hablar con cuidado, amor y devoción no es solo un acto de respeto, sino un verdadero servicio espiritual. Santa Faustina también narró ejemplos concretos. En una visión, vio cómo un alma que había sido criticada injustamente por familiares se encontraba atrapada en un estado de tristeza espiritual. No se trataba de castigo, sino de una consecuencia natural. La falta de palabras de reparación y oración le impedía avanzar en su purificación. Sin embargo, cuando las personas cercanas comenzaron a ofrecer oraciones, misas y actos de caridad en su nombre, el alma experimentó alivio, paz y acercamiento a la luz divina. Este testimonio muestra que incluso después de la muerte, el amor de los vivos puede transformar el destino espiritual de los difuntos. Las palabras tienen poder, y no solo sobre los vivos, sino también sobre los que ya han partido. Santa Faustina nos enseña que hablar de un difunto sin cuidado, sin oración y sin intención de reparación puede convertirse en un error espiritual grave. Pero también nos muestra que existe esperanza. Cada oración, cada acto de amor y cada sacrificio ofrecido puede borrar efectos negativos y acercar el alma a la paz eterna. Para quienes buscan vivir una vida de fe auténtica, estas enseñanzas son un llamado a la prudencia, la devoción y la sensibilidad espiritual. No es suficiente recordar a los difuntos en fiestas o aniversarios, es necesario hablar de ellos con amor, ofrecer actos de reparación y mantener una conexión espiritual viva a través de la oración. Pero prepárense, porque ahora continuaremos revelando los casos más delicados, las advertencias específicas sobre palabras que pueden impedir la entrada al cielo y cómo transformar la comunicación con los difuntos en un camino de gracia y misericordia. Santa Faustina nos mostró la importancia de hablar con cuidado sobre los difuntos y los 5 primeros errores que pueden afectar su alma. Pero el mensaje del cielo no termina ahí. Jesús quiso que ella comprendiera que hay otras verdades igualmente profundas y que, sin una correcta aplicación de la oración y la devoción, los efectos negativos pueden multiplicarse. Entre las visiones que recibió, Faustina vio cómo el segundo grupo de errores, los más sutiles pero más peligrosos, podía influir en generaciones enteras. En una de estas revelaciones, Jesús le mostró un escenario que parecía corriente, varias familias reunidas alrededor de la memoria de un ser querido, hablando con ligereza sobre su vida. Lo que a simple vista parecía una conversación inocente, para el alma del difunto y para el mundo espiritual representaba un terreno peligroso. Faustina comprendió que la influencia de las palabras va más allá de lo individual, puede afectar el curso espiritual de familiares,
amigos e incluso comunidades enteras. Si quieres proteger a tus seres queridos y aprender más sobre cómo la oración puede interceder por las almas, suscríbete a Guardia de la Fe y deja tu like ahora mismo. El primer error del segundo grupo es la minimización de la importancia del alma del difunto. Cuando los vivos actúan como si la vida eterna fuera irrelevante, cuando hablan de los difuntos como si sus destinos no importaran, generan una especie de vacío espiritual que puede retrasar la entrada del alma en la luz. Faustina escribió que Jesús le mostró cómo la indiferencia crea una especie de sombra que se posa sobre el alma, dificultando su acercamiento a la gracia. No se trata de un castigo divino, sino de una consecuencia natural. La conexión entre vivos y difuntos se debilita y las oraciones pierden fuerza. El segundo error es la falta de intercesión activa. Faustina señaló que muchas personas olvidan ofrecer misas, oraciones, sacrificios o actos de caridad por los difuntos, y que esta omisión puede prolongar su tiempo de purificación. Jesús le reveló que cada oración sincera tiene un efecto tangible en el mundo espiritual. Al no interceder, los vivos privan al alma de ayudas que podrían acelerarla hacia el encuentro con Dios. Además, la ausencia de oración puede abrir brechas por las cuales el enemigo espiritual influye, generando confusión, tristeza o tentaciones que afectan a las almas en purificación. El tercer error es hablar de manera contradictoria sobre el difunto. Faustina vio que cuando los vivos expresan simultáneamente recuerdos positivos y negativos de manera inconsciente, se genera un conflicto que afecta la percepción espiritual del alma. Por ejemplo, alguien puede decir: era buena persona, pero cometió errores graves, sin ofrecer oración ni intención de reparación. Esta mezcla de juicio y afecto crea una especie de desequilibrio en el mundo espiritual que impide que la gracia fluya de manera plena hacia la persona fallecida. El cuarto error es atribuir culpas externas o destino final de forma irresponsable. Faustina advirtió que cuando los vivos suponen que el alma se encuentra condenada o que su destino está sellado, esto puede interferir con la misericordia divina. Jesús le explicó que ningún ser humano tiene autoridad para decidir el destino de otro y que tales afirmaciones no solo dañan al difunto, sino también envenenan espiritualmente a quien las pronuncia, fomentando orgullo y error en su propia alma. La quinta y más grave error de este segundo grupo, según Santa Faustina, es el uso de palabras ofensivas, irrespetuosas o blasfemas hacia los difuntos. Jesús le mostró que incluso un comentario aparentemente menor puede abrir puertas al enemigo, permitiéndole afectar temporalmente al alma del fallecido. Faustina relató que vio cómo las almas experimentaban una especie de opresión, tristeza o confusión cuando los vivos hablaban con desdén o burla. En ciertos casos, estas palabras incluso podían retrasar la entrada al cielo, obligando al alma a un periodo mayor de purificación. La lección que Santa Faustina recibió es clara. Las palabras que pronunciamos hacia los difuntos tienen un peso espiritual tangible. No se trata de superstición ni de miedo infundado, sino de un principio espiritual que conecta vivos y muertos, un principio que el cielo utiliza para que los vivos actúen con prudencia, amor y devoción. Jesús le indicó que cada palabra de respeto, cada oración ofrecida, cada acto de reparación y de caridad por un difunto contribuye directamente a su paz y felicidad eterna. Faustina también relató métodos concretos para proteger a los difuntos de los efectos de palabras equivocadas. La primera acción es la oración frecuente y sincera. No basta con frases rutinarias o rezos mecánicos, la intención debe ser clara. Ofrecer cada oración, cada misa y cada acto de sacrificio por el bien espiritual del alma. La segunda acción es la memoria respetuosa. Hablar de los difuntos con amor, mencionando sus virtudes, sus buenas acciones y la manera en que fueron instrumento de la gracia de Dios, fortalece el vínculo espiritual. La tercera acción es la reparación consciente. Cuando se ha hablado mal de un difunto, Jesús le mostró a Faustina que se puede reparar con oración, ayuno, obras de caridad y sacrificios ofrecidos en su nombre. Santa Faustina también enseñó que las consecuencias de las palabras no siempre son inmediatas, pero sí inevitables. En sus visiones, vio que los efectos se manifestaban tanto en el mundo espiritual como en el físico. El alma del difunto podía experimentar sufrimiento, tristeza o bloqueo en su purificación,
mientras que los vivos podían notar dificultades en sus relaciones, en su bienestar emocional o incluso en la unidad familiar. Jesús le explicó que esto ocurre porque el mundo espiritual y el mundo de los vivos están profundamente conectados y que cada acción consciente o inconsciente tiene repercusiones. Otro aspecto que Faustina destacó es la transmisión de hábitos espirituales a través de las palabras. Los vivos que aprenden a hablar con respeto y oración por los difuntos desarrollan virtudes como la paciencia, la humildad y la compasión. Por el contrario, quienes actúan con frivolidad, burla o juicio acelerado fortalecen actitudes negativas tanto en ellos mismos como en sus descendientes. Es decir, la forma en que hablamos de los muertos no solo afecta al difunto, sino también a nuestra vida y a la de quienes nos rodean, generando efectos que pueden trascender generaciones. Jesús enseñó a Faustina que la clave para proteger a los difuntos está en 3 elementos: oración, intención pura y acción concreta. No basta con pensar en ellos, es necesario ofrecer sacrificios, misas y actos de caridad. No basta con no hablar mal, es necesario hablar bien, recordar sus virtudes y rezar activamente por su alma. Y no basta con hablar bien y rezar, es necesario actuar con coherencia, viviendo una vida de santidad y generosidad que fortalezca nuestro vínculo con el mundo espiritual. Faustina también narró casos de almas que habían sido dañadas por palabras erróneas, pero que se liberaron a través de la intercesión de los vivos. Una de estas visiones mostraba a un difunto que había sido objeto de rumores y críticas. Su alma se encontraba en un estado de confusión, incapaz de avanzar en la luz. Sin embargo, cuando su familia comenzó a rezar con amor y ofreció misas por su descanso, el alma experimentó liberación y alegría. Jesús le explicó a Faustina que esto demuestra la misericordia infinita de Dios. Incluso después de palabras dañinas, el amor y la oración pueden restaurar y acelerar la purificación del alma. Otro elemento importante que Faustina registró es la necesidad de enseñar a los demás sobre esta verdad. El mensaje no es solo para aquellos que escuchan sus revelaciones, sino para toda la Iglesia y el mundo. La forma en que hablamos de los difuntos es un acto de santidad o de descuido, y cada generación tiene la responsabilidad de transmitir estas enseñanzas. Faustina comprendió que la indiferencia espiritual y la falta de educación sobre estos temas podrían llevar a que los efectos negativos se multipliquen, afectando no solo a un difunto, sino a familias enteras y a comunidades. A medida que el capítulo avanza, la visión de Faustina se vuelve más profunda. Ella vio cómo el enemigo espiritual aprovecha cada palabra errónea para sembrar confusión, tristeza y división. No se trata de maldad consciente, sino de un descuido que genera un terreno fértil para la influencia del mal. Jesús le enseñó que hablar con respeto y oración protege tanto al difunto como a los vivos, creando un ambiente espiritual seguro y lleno de gracia. Faustina también compartió un consejo crucial. Cuando no se está seguro sobre lo que se debe decir, es mejor permanecer en silencio y ofrecer oración. La prudencia, combinada con la devoción, es más poderosa que 1000 palabras dichas sin intención. Cada palabra pronunciada con amor y fe se convierte en un acto de protección y de bendición. Cada palabra sin cuidado puede convertirse en un obstáculo que retrasa la paz del alma. El mensaje final que Santa Faustina recibió es un llamado a la acción concreta. Los vivos tienen el poder de influir en el destino espiritual de los difuntos, pero este poder requiere responsabilidad. La oración frecuente, la devoción sincera y el respeto absoluto por los muertos son herramientas esenciales. Además, Faustina nos recuerda que estas acciones no solo benefician al difunto, sino también fortalecen nuestra vida espiritual, purifican nuestro corazón y nos acercan más a Dios. En conclusión, Santa Faustina nos dejó un mensaje de esperanza, advertencia y acción. Hablar de los difuntos no es un acto trivial. Cada palabra tiene un peso espiritual. Los errores pueden ser graves: críticas, cotilleos, indiferencia, juicios irresponsables o burla pueden afectar la paz del alma y retrasar su encuentro con Dios. Pero la misericordia de Jesús es infinita.
Mediante la oración, los actos de caridad, la intención pura y la memoria respetuosa, es posible reparar los daños, acelerar la purificación y acercar a los difuntos a la luz eterna. Nuestra vida espiritual no termina con nuestra existencia terrenal. Estamos conectados con quienes nos precedieron y con quienes vendrán. Cada palabra, cada oración y cada acción cuenta. Santa Faustina nos invita a vivir con conciencia, devoción y amor para que nuestras palabras sean instrumentos de gracia y protección, y no barreras que retrasen la entrada de los difuntos al cielo. El testimonio de Santa Faustina es un llamado urgente a cuidar nuestro lenguaje, nuestras intenciones y nuestras acciones, recordando que incluso después de la muerte, las almas dependen del amor, la oración y la devoción de los vivos. La conexión entre el cielo y la tierra es real, tangible y llena de responsabilidad, y este conocimiento nos ofrece la oportunidad de actuar con sabiduría y misericordia. Si quieres aprender más sobre cómo proteger a tus seres queridos y vivir en gracia, suscríbete a Guardia de la Fe, da tu like y comparte este video con quienes más quieres.